Bienvenidos nuevamente a la segunda media hora del programa Conocer Ciencia. Estamos dialogando con todos ustedes sobre las enzimas, que son nada más y nada menos que proteínas. Bien, las enzimas por lo general están enroscadas y enrolladas, pero se pueden desenrollar. No sé si me pueden hacer un pequeño zoom para darles un ejemplo. Con un ejemplo siempre se comprende mejor. Bien, aquí tenemos el cordón de mi ratón, de mi mouse. Y digamos que yo lo hago con una bola, lo desordeno, muy bien. La proteína por lo general se encuentra de esta manera, o sea así, ¿no? Enrollada, dándose vueltas entre ella misma. Pero una proteína se puede desenrollar. Si yo estiro, por ejemplo, esta proteína, la voy desenredando y al final no llego a tener una proteína desenrollada. Muy bien, esto que he desenrollado es una cadena de aminoácidos, nada más y nada menos. Pero la proteína es como una liga. Ahorita la estoy estirando y está tensa la cadena de aminoácidos. Si yo la suelto, nuevamente esto vuelve a ser un enrollo, una confusión, se vuelve a plegar. Muy bien, así es una proteína, nada más y nada menos. Ahora sí, vamos inmediatamente a la pizarra virtual para seguir explicando sobre las proteínas y cómo se crean las proteínas dentro del ADN. Bien, las enzimas y otras proteínas están presentes en muchas formas, pero hay un aspecto importante en que todas las proteínas se parecen. Todas las proteínas son iguales en una cosa. Si desenrollamos una proteína, ¿no? El siguiente, por favor. Si desenrollamos una proteína cualquiera, veremos que esa proteína está formada por una cadena de aminoácidos, ¿sí? Y los aminoácidos pues son átomos de carbono, oxígeno, nitrógeno, ¿no? Se ve más o menos de esta manera, ¿no? Hasta que lo desenrollemos más y nos queda simplemente una cadena de aminoácidos. Bien, si soltamos los extremos, la cadena de aminoácidos como una liga vuelve a unirse y se crea pues la forma que tiene la proteína, que es una confusión, un embrollo que da vueltas y más vueltas, y bien, la proteína se vuelve a plegar como una liga porque hay una atracción entre los componentes de la proteína. Es decir, en otras palabras, la secuencia determina la estructura. Continuamos entonces. Hay una relación entre los genes y las proteínas. Aquí vemos a los genes, ¿sí? Adenina, citosina, guanina, ¿no? Con sus colores, ¿no? Verde, azul, rojo. Y acá abajo están las proteínas. Entonces, la cadena de genes, ¿sí? La cadena de ADN con la cadena de proteínas tienen una relación. Hay una relación entre la cadena de ADN y la cadena de las proteínas. Muy bien. Ello hace pensar que la secuencia del ADN, de alguna manera, es paralela a la secuencia de la proteína. ¿Sí? Los científicos pensaron eso, obviamente. La secuencia del ADN es paralela a la secuencia de las proteínas. Perfecto. La secuencia de los pares de bases pueden formar palabras. No son palabras, pero digamos que la A, la T, la C y la G pueden formar palabras. Como dijimos en otro programa, para escribir las letras, nosotros necesitamos 27 grafías, ¿no? 27 grafemas, las 27 letras del abecedario, A, B, C, D, F, G, H, I, con eso formamos las palabras, ¿no? Papá, mamá, tío, pato, luna, etc. Bien, para formar el abecedario de la vida, el lenguaje de la vida, simplemente necesitamos 4 letras, la A, la T, la C y la G, que se llaman bases. Estas palabras dan las instrucciones para que los aminoácidos, ¿sí? O sea, nuestros genes, formen las proteínas. Así de fácil. Por lo tanto, el ADN da las instrucciones para que se produzcan las proteínas. Pero el ADN tiene los mensajes en código. Todo es ATCG, CG-AT, ATCG, TA-GC, GC-CG. Es como un código secreto. Y alguien tiene que traducir este código. Muy bien. ¿Y cómo se realiza la traducción de este código? Lo vamos a ver a continuación.
Aquí entra el otro ácido, que se llama ARN, o ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico se encarga de trasladar, digamos, el mensaje de un idioma a otro idioma. De un código que no se entiende a un código que se puede leer o que se puede entender. El ARN se parece al ADN. También está formado por azúcar y fosfato, ¿sí? Pero el azúcar en el ARN es el azúcar ribosa, por eso es ácido ribonucleico, ¿sí? Mientras el ADN son dos cadenas, como las dos patas de una escalera, en cambio, en el ARN solamente tenemos una sola cadena. No son dos cadenas que se enroscan, sino una sola cadena. Además, el ADN es largo, está formado por millones y millones de nucleótidos, mientras que el ARN solamente tiene 50 o 100 nucleótidos. O sea, es una cadena más corta y más sencilla. Finalmente, las bases A, C y G son las mismas en el ADN y en el ARN, pero hay un cambio. En el ADN tenemos la T, que es la timina. En el ARN no existe la timina, sino tenemos el uracilo, que se escribe con la letra U. Bueno, y el uracilo se une con la timina. Aquí vemos, ¿no? De manera sencilla, resumida, ¿sí? Eso de las letras. En el ADN tenemos AT, CG. En el ARN tenemos las mismas letras A, C y G, pero en vez de la T, que es la timina, tenemos la U del uracilo. Perfecto, yo creo que se comprende esto. Ahora, ¿cómo funciona el ARN? Vamos a explicarlo, ¿sí? Con unas imágenes. Primero tenemos la secuencia de ADN. Si se fijan bien en la imagen, está formada por AT, TA, AT, TA, CG, GC, CG. Es el ADN. Muy bien. Ahora veamos cómo funciona el ARN. Cuando primero el ADN se quiere partir, se abre, ¿no? Como vemos acá, crea como un hoyo, un agujero al medio. Listo. El ADN entonces se empieza a partir. Y en ese agujero se van a crear las proteínas. En ese agujero entra el ARN. El ADN está de color verde y el ARN, para diferenciarlo, lo hemos dibujado con color morado, con color lila. Ahí aparece el ARN. Ahí llega la letra C, la letra G, la letra A y la letra U. Perfecto. Y dentro del ADN, que ha creado un agujero, ahí dentro también se forma otra cadena, pero de ARN. Así de sencillo, así de fácil. Este proceso se llama transcripción, que es la traducción de un lenguaje a otro lenguaje. Pero en vez de traducción le decimos transcripción, ¿no? En química, en biología, que viene a ser algo parecido. Este fenómeno ocurre cuando el ADN se va a dividir en dos. También aparece ahí el ARN. Bien, y cada base del ARN se une con una base de ADN. ¿Sí? Perfecto. Entonces, hasta aquí todo se comprende muy bien. Este ARN que aparece así de un momento a otro se llama ARN mensajero. ¿Por qué? Porque transporta el mensaje del ADN para fabricar proteínas. De esta manera tenemos, como vemos en la imagen, primero el ADN, luego entra el ARN y finalmente el ARN lleva el mensaje para producir las proteínas. Repetimos, el ADN da las instrucciones o da las órdenes para que se produzca la proteína. ¿Quién lleva las órdenes de un lugar a otro? El ARN lleva las órdenes o las instrucciones. Por eso es el ARN mensajero. Y finalmente las instrucciones producen una proteína, ¿no? Que es aquí ¿no? Como esa pita, esa liga que vemos ahí, ¿no? Enrollada. Esa es la proteína. Entonces del ADN al ARN y del ARN a la proteína. Bien, ya hablamos del ARN mensajero. Lleva el mensaje. ¿Pero qué mensaje lleva? Ahora vamos a hablar del mensaje que lleva el ARN. El mensaje se lleva a través de tripletas.
O sea, tres letras. Tres letras. Por ejemplo, puede ser AGU, como vemos en amarillo, ACA, ¿no? Cualquier combinación, ¿no? AGA, AGU, CGU, GUA, pero siempre entran tres letras. Ojo, que cuando hablamos de tres letras, ustedes ya saben que me refiero a tres bases, ¿no es cierto? Bien, esas tres letras, ¿no? Cada trío de bases se llama codón. Codón. Y como vemos en la imagen, cada codón solamente está formado por tres letras. El codón 1, por ejemplo, es GCU, el codón 2 es ACG, el codón 3 es GAG y así sucesivamente. Perfecto. Cada codón entonces está formado por tres letras que son tres bases. Muy bien. Y toda una cadena entera de ARN codifica una proteína. ¿Sí? Perfecto. Tres letras se unen más tres letras, más tres letras, más tres letras, las tres letras, y llega un momento en que listo, se formó una proteína. Entonces, el ADN envía este mensaje de tres letras al ARN y el ARN puede codificar entonces una proteína. En resumen, un codón es igual a tres bases o igual a un aminoácido. Y una cadena de ARN es igual a una proteína. O varias proteínas, ¿no? Pero por lo general una cadena de ARN, digamos que es una proteína. Y como dijimos al principio, es algo semejante a un mensaje en clave, ¿no? En código, que cualquiera no puede entender, ¿no? Está cifrado estrictamente para que no se comprenda, ¿no? Es un mensaje secreto que el ARN se encarga de descifrar. Bien, este código secreto que está dentro de nosotros, porque está dentro de nuestros cromosomas, está dentro de nuestros genes y dentro de nuestro ADN, se empezó a descifrar en el año de 1961 gracias a Marshall Nirenberg, a cual vemos en la fotografía. Él empezó estudiando el uracilo, ¿no? El uracilo, que solamente está en el ARN, en el ADN no está, solamente el uracilo está en el ARN. Y descubrió que el primer codón, que es UUU, tres letras, UUU, o sea, uracilo, uracilo y uracilo, forman una proteína que se llama fenilalanina. Fenilalanina es una proteína. Y así poco a poco se fue creando el código genético, combinando tres letras, tres letras, tres letras. Aquí vemos en esta imagen, siguiente por favor, el código genético, ¿no? De un ser humano. Se unen, por ejemplo, es un código de doble entrada. Veamos primero donde se cruza la U con la U, perfecto, o sea, el primer cuadrado en color blanco. Ahí están las proteínas que se forman con UUU, luego UUC, UUA, UUG. Solamente hay 4 combinaciones. Repetimos, está en el primer cuadrado superior UUU, UUC, UUA, UUG. Si hasta parece un juego de niños. Y este es el código genético. Aquí se crean los 20 aminoácidos que nos dan la vida. La alanina, ¿no? La aspargina, la glutamina, la glicina. Perfecto. Y esos 20 ácidos forman las proteínas. Y las proteínas nos dan la vida. Si no, no seríamos seres vivos. Muy bien, aquí también lo tenemos ya de una manera más simple, más resumida. ¿No? La leucina, la prolina, la serina. Dentro de unos minutos, este PowerPoint estará a su disposición completamente de manera gratuita, como ustedes ya saben, en la página web Conocer Ciencia, pepacientíficas.blogspot.com. Usted podrá descargar este PowerPoint y darle los usos educativos que usted decida o prefiera. Bien, por lo tanto, hay 64 codones posibles, 64 combinaciones. ¿Sí? Muy bien. 64 codones significan 64 combinaciones de 3 letras. Y se forman 20 aminoácidos. Muy bien. Estos aminoácidos tienen un inicio y tienen un fin.
Y cada codón, cada aminoácido, da información para generar proteínas. Bien, hagamos un resumen. El ADN tiene las instrucciones para crear proteínas, pero esas instrucciones están en código, ¿no? En clave, ¿no? Están en un lenguaje secreto. Entonces, el ARN entra en escena y transcribe el código y lo lleva a los ribosomas. Aquí entran los ribosomas. Todas las células de los seres vivos tienen ribosomas, ¿no? Que son como unas bolitas que están ahí dentro de la célula. Y los ribosomas están flotando dentro de toda la célula. Los ribosomas son el sitio, son el lugar donde se fabrican las proteínas, o sea, el lugar donde se realiza la síntesis de las proteínas. Una célula, ¿no? Es como un globito de agua. Adentro del seno tiene un núcleo y el resto pues es un globito como de carnaval lleno de agua, ¿no? Dentro de esa agua están flotando las ribosomas y son las ribosomas las que fabrican las proteínas. Esto fue descubierto en el año de 1955 por Paul Samenic. Bien, entonces es algo tal vez complicado, pero tratamos de resumirlo. Todos los seres humanos están formados por células. Todas las células tienen un núcleo. Dentro del núcleo están los cromosomas. Dentro del cromosoma está el DNA. El DNA tiene las instrucciones para crear vida. El RNA traduce el lenguaje del DNA para poder crear las proteínas. El RNA mensajero lleva el lenguaje del ADN a las ribosomas y son los ribosomas los que crean las cadenas de aminoácidos o polipéptidos. En otras palabras, son los ribosomas los que crean las proteínas. 7 programas para llegar a esta verdad. Muy bien, de esta manera, entonces, en el ADN están los genes, los cuales son los encargados de crear las proteínas o enzimas que se encargan de todas las reacciones químicas dentro de los seres vivos. Cada proteína es creada mediante un arreglo particular y está formado por los 20 aminoácidos comunes y que ya mencionamos. Esto significa que para crear una combinación de, por ejemplo, solo 6 aminoácidos, ¿sí? Queremos combinar 6 aminoácidos, existen más de 100 millones de posibles combinaciones. O sea, la vida se puede presentar, hay muchas formas de combinaciones, la vida se puede presentar de millones y millones de formas diferentes, porque millones también son, y millones son las formas en que se pueden generar proteínas, aminoácidos a partir de ADN. Finalmente, el ADN, en conclusión, es el plano para armar todas las partes de las células. El ADN y las proteínas se encargan de armar células, de estructurar células. ¿Sí? Y va a haber células que van a crear huesos, y los huesos van a crear sistemas como el esqueleto. Otras células formarán músculos, y los músculos crearán un sistema muscular, y el esqueleto se unirá al sistema muscular. Otras células nerviosas crearán un sistema nervioso, y el sistema nervioso se integrará al sistema muscular y al sistema esquelético o sistema óseo. De esta manera el ADN crea células que crean órganos, que crean sistemas, y los sistemas crean un ser vivo, ya sea un chimpancé, ya sea una rata, ya sea un hombre, ya sea un plátano, ya sea una manzana o un tomate, o ya sea una bacteria de E. coli. Muy bien, entonces cada vez que escuche la palabra DNA, piense en RNA, piense en proteína. En otras palabras, cuando escuche hablar de DNA, piense en vida. Bien, hemos terminado entonces este especial sobre la vida y la evolución. Hay otros temas que hablar también sobre genética, como por ejemplo la clonación, los alimentos transgénicos, ¿no?, que pueden envenenarnos. Pero esos son temas que ya hablaremos en próximos programas. Por ahora, gracias por sintonizarnos y será hasta la próxima.